Bueno, señores, eh, cuando nosotros estamos hablando de, de esta ley orgánica de previsión y condiciones y medio ambiente del trabajo, yo les venía señalando que cuando ocurre pues algún accidente de trabajo, el patrono en principio debe informar casi de informe inmediata, tiene a más tardar 24 horas, para informar a la INSACEL de que el accidente ha ocurrido, señalar en qué forma ocurrió, etcétera. Recuerden ustedes que hemos hablado de que en la propia empresa hay también delegados ya sindicales o delegados de los patronos, pero que son delegados de INSACEL, y que esos delegados, se me olvidaba decirle que esos delegados también igual tienen inamovilidad, como que si fueran dirigentes sindicales. O sea, tienen una protección especial porque unos son representantes de los trabajadores y otros son representantes del patrono. Y requieren para su mejor, digamos, y su adecuación a su prestación de servicio en cuanto a al cargo que le están dando de delegado de prevención y condiciones, de estar siempre velando porque las cosas se hagan dentro de los lineamientos que fijen normalmente la INSACEL. Ahora, debe acordarse que estos servicios de seguridad y salud se aplica, como yo le dije, tanto a obreros como a empleados, y se aplica a cualquier condición de trabajo que exista. Ahora, debe saberse una cosa, que el artículo 73 es el que informa que el empleador o empleadora debe informar de la ocurrencia del accidente de trabajo en forma inmediata ante el Instituto Nacional de Prevención y Salud y Seguridad Laboral, ¿verdad? Al Comité de Seguridad y Salud Laboral y el sindicato. Ahora, la declaración formal de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales, porque recuerden que hay el accidente, la persona que se cayó, que se accidentó, etcétera, pero hay una enfermedad ocupacional debido al trabajo. Yo, por ejemplo, tuve un trabajador que laboraba cerca de hornos, hornos, y eso es muy caliente, y esa persona a la cual me estoy refiriendo, debido al calor, tuvo, digamos, un daño en las venas de las piernas, que era donde más le daba el calor que emitía pues, los hornos donde él trabajaba. Y eso llevó a declararle una incapacidad parcial, etcétera, etcétera, y cambio del puesto de trabajo, precisamente porque las venas y las arterias que tenía en las piernas, pues fueron, yo no sé, yo no soy médico, pero eso tiene un nombre específico, pero lo cierto es que sufrieron un trauma y a ese señor se le cambió o se le sugirió a la empresa que lo cambiara de lugar de trabajo porque ya donde estaba pues no era adecuado, porque iba a acrecentársele más la enfermedad que le había ocasionado el calor de los hornos. Ahora, fíjense que incluso si el patrono eventualmente no da el informe o no da el informe sí, al INSACEL sobre el accidente del trabajador, incluso puede tener no solamente sanciones administrativas, incluso eventualmente hasta penales. O sea que eso no es ninguna cuestión graciosa el ocultar o no declarar en tiempo cierto, le digo, a más tardar 24 horas el accidente. Ahora bien, hay un punto bien importante que es el artículo 76 de la ley, digamos en el primera parte. Ese informe que debe hacer el INSACEL, tomando declaración en el sitio donde ocurrieron los hechos, ese informe que prepara INSACEL en sus oficinas tiene carácter de documento público.
Yo quiero decirles una cosa para que lo tengan siempre presente. Esta ley, yo le dije desde el inicio que esta ley es de orden público. Y esta ley en el artículo 76 dice, dicho informe, el que hace el INSACEL, tendrá carácter de documento público. Hay una serie de jueces, ya tanto en lo laboral e incluso a veces civiles, que hablan de que esto es un documento público administrativo. Bueno, yo le voy a decir de una vez, eso no es ningún documento público administrativo. El documento público administrativo es otra cosa. Esto es un documento público como si fuese un documento registral, que hace fe contra terceros, sin necesidad de ninguna otra prueba. Y créanme que es importante la diferencia. Si usted en el ejercicio profesional llega a planteársele esto de que le dice que es un documento público administrativo, bueno, esa palabra administrativo la inventaría el que la puso. Pero la ley, que es la que vale y es de orden público, señala que el dicho informe que hace INSACEL tendrá carácter de documento público. Y documento público no tiene dos definiciones, sino que es un documento que vale contra tercero y contra cualquier persona. Pero aquí, como aquí se hace lo que da la gana, ustedes me perdonan, pero aquí los jueces, no estoy hablando de todo, de verdad, pero aquí hacen lo que les da la gana y meten palabras que no existen en la ley o le dan una interpretación a la ley. Yo no sé si en una de las clases le llegué yo a decir a ustedes que en el Tribunal Supremo de Justicia, en la sala político-administrativa, en un documento público, porque yo hice una tacha de falsedad sobre un documento suscrito por la ministra del Trabajo, el ponente de la sala me dijo que no todo documento público publicado en la Gaceta Oficial era documento público. Entonces, imagínense ustedes, pues eso me lo dice el Tribunal Supremo de Justicia. Todo documento que se publique en Gaceta Oficial es un documento público, y no documento público administrativo, es un documento público. Da fe contra todo. Todos los países del mundo tienen Gaceta Oficial. Llámela usted en otros países como le dé la gana, pero es un documento donde se dice quién es el presidente, quiénes son los gobernadores, quiénes quedaron electos, etcétera, etcétera. El documento que sale de INSACEL o que se produce en INSACEL sobre la enfermedad o sobre la ocurrencia de un accidente es un documento público y vale contra cualquier persona, incluso contra los jueces. Eso porque lo tenga siempre pendiente, porque hay esa dislocación en la interpretación de las leyes porque le da la gana a la gente. Y es más esta que es una ley de orden público. Ahora bien, dentro de los accidentes hay una gradación de accidentes. O sea, hay accidentes, hay por ejemplo infracciones graves, hay por ejemplo infracciones muy graves, incluso hay infracciones que o hay accidentes que pueden causar la muerte de un trabajador. Ahora, se han presentado casos, por ejemplo, de empleadores que han acudido al INSACEL por X, por F, por Z, y dan o producen un documento falso. En otras palabras, suministra al instituto, digamos, datos o informaciones sobre el accidente que no son realmente como los que ocurrieron. Y recuerden ustedes que si lo que sale del INSACEL sobre el informe del accidente es un documento público y usted le está metiendo embuste al INSACEL, pues el INSACEL estará diciendo un embuste. Ahí, si eventualmente se ocurre, para que ya se vean procesalmente, la única forma de atacar en ese caso, si el documento fuese falso, lo único que les queda a ustedes hacer es la tacha de falsedad de instrumento público. Yo me imagino que eso se lo habrán dado ya en derecho procesal civil o en algún otro derecho procesal que desconozco, pero en procesal civil es donde normalmente se da la tacha por vía principal y la tacha por vía incidental. Eso sería cuando, por ejemplo, un empleado del Estado produce un documento donde falsea la realidad de las cosas.
Entonces usted tacha el documento, o póngase usted, por ejemplo, nosotros hicimos una tacha una vez donde nos firmaba en un juicio, pero nos firmaba el documento registral un registrador que en el momento en que supuestamente lo firmó se encontraba fuera del país. Entonces resulta que el documento era una declaración de uno de las personas que dueñas de la propiedad, y entonces se supone que esa dueña de propiedad, ante la muerte de su esposo, hizo un documento donde cedía todos sus bienes a los hijos, tanto los de ella en vida como los del señor que acababa de morir. Ahora resulta que nosotros, haciendo la investigación, nos dimos cuenta que el juez no estaba en el país. Sin embargo, aparecía la firma del juez y nosotros tuvimos que atacar eso por una tacha incidental. Tuvimos que probar que el juez no estaba en el país y que alguien lo firmó, pero que no era el juez. Nosotros ganamos esa tacha de falsedad precisamente porque no fue el juez el que firmó. Algo parecido puede ocurrir aquí, porque si el documento que sale de INSACEL es un documento público, una de las pocas formas, hay otra gente que ha atacado el documento no por el documento en sí mismo, sino por su contenido, en el sentido de que hay declaraciones que se manipulan, etcétera, y pues eso puede producir eventualmente un juicio. Pero deben tenerle pues mucho respeto a ese documento. Y si ustedes, por ejemplo, son abogados de trabajador e incluso de empresas, las empresas normalmente aquí en Venezuela hacen los exámenes previos a que el trabajador se presente a trabajar, antes de comenzar a trabajar, para saber si tiene alguna lesión, etcétera. Se deben hacer exámenes antes de lo que los trabajadores salgan de vacaciones y luego de regresar de vacaciones. ¿Por qué? Porque usted no sabe si en el lapso de las vacaciones ese señor hizo alguna cuestión física que le produjo algún accidente pues, en su cuerpo, etcétera. Y resulta que si él sale un día y cuando regrese ya tiene esa enfermedad, digamos, pero en ocasión no del trabajo, sino en ocasión de la vacación, entonces usted podrá determinarlo de que esa enfermedad no ocurrió en ocasión del trabajo, sino fuera del trabajo y fuera del lapso de trabajo. Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado porque puede también la empresa ser engañada en estos aspectos.